Manayan Kashanki. Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a su programa Bien por Casa. Hoy tenemos un programa más, un día más para compartir con ustedes, con nuestros amigos de todo el Perú, porque a través de la señal de TV Perú llegamos a todo el Perú. Hoy tenemos un programa interesantísimo. Vamos a comenzar hablando sobre la incontinencia urinaria, a qué se debe y sobre todo qué podemos hacer, cómo nos organizamos, cómo organizamos nuestra vida si es que se presentase este problema. Mi esposo es un hijo más. Este es el drama pues de muchas mujeres que tienen en casa no un hijo sino dos, porque el esposo se convierte en un hijo más. ¿Cómo educamos a este señor en cuestión? ¿Cómo lo educamos? ¿Cómo hacemos que él también sea partícipe no solamente del hogar sino de la educación de los chicos, dando pues el buen ejemplo? La división y la partición de una propiedad. ¿Qué sucede si tenemos una propiedad y de pronto queremos independizar los aires, el segundo piso? ¿Cómo hacemos? ¿A dónde recurrimos? Eso también lo vamos a aprender hoy día en el programa. Y finalmente vamos a hablar sobre la adicción a las compras. ¿Sabía usted que dentro del grupo de adicciones también existe una que es a las compras? Hay que revisar eso, hay que ver cómo lo identificamos y sobre todo cómo lo evitamos. Ahora sí, vamos con nuestro primer tema, vamos a hablar sobre la incontinencia urinaria y para eso ya está aquí nuestro invitado, el doctor Enrique Flint, que es ginecólogo. Buenos días, Enrique, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? La incontinencia urinaria, bueno, en este caso en la mujer, ¿a qué se debe? Bueno, puede tener un montón de causas, ¿no? Es importante, para comenzar, decir que es algo muy, pero muy frecuente. O sea, en mujeres mayores tú puedes tener una incidencia de un 20%, lo que significa... ¿A partir de qué edad estamos hablando? En realidad puede ser a cualquier edad, pero va aumentando la incidencia, la frecuencia, a medida que la mujer se va haciendo mayor. Entonces, por ejemplo, en mujeres entre 45 y 65 años puedes tener una de cada 10. Y por encima de 65 años, de repente es una de cada 5. Si tú piensas en las millones de mujeres que hay, es muchísima la población que está afectada. Y acá es algo, digamos, lo que da un poco de pena es que esta gente no se atreve a hablar de su problema, a veces ni con la familia, ¿no? Si vienen al consultorio y uno no les pregunta específicamente, no te lo van a decir. Van a venir por 1000 otras molestias, pero no te van a decir eso porque les da vergüenza. Y en realidad un problema físico nunca debería dar vergüenza, ¿no? O sea, la gente tiene que entender que ninguna enfermedad es motivo de vergüenza, es motivo más bien de consulta porque todo tiene solución. Claro. En todo caso, no debería haber vergüenza cuando estamos frente a un profesional que pueda ayudarnos con este tema, ¿no? O sea, hay que procurar al profesional y contarle los problemas. Ahora, el tema de la incontinencia, tú dices de que a mayor edad, más probabilidades. ¿Y cómo se da en cuanto a las cantidades? Por ejemplo, ¿a mayor edad también va a haber, digamos, mayor descarga de orina o eso no es relativo? Eso depende, o sea, hay un montón de causas. Tienes causas neurológicas, por ejemplo, Parkinson, Alzheimer, tienes causas metabólicas como la diabetes. Las infecciones, que son muy frecuentes, pueden dar incontinencia de orina. O sea, hay 1000 cosas que pueden hacer que la orina se escape. Pero para resumir, digamos, hay 2 grandes grupos de incontinencia urinaria. Uno es la de estrés. ¿Cuál es esa? También. Por estrés también. Incontinencia se llama así, ¿no? Pero es la incontinencia que se da cuando la mujer, por ejemplo, estornuda o salta o se ríe, le viene la carcajada y se le escapa un poquito. O tose. O tose, ¿no? Esa es la de estrés. Y hay otro grupo... Una pregunta, ¿y en un hombre funciona igual? En este caso en particular. O sea, un hombre, digamos, por mucha risa, por toser o por estornudar... No, el hombre, digamos, cuando el hombre tiene incontinencia de orina, normalmente es cuando es mayor y tiene problemas de próstata. Eso se debe Entonces, por el ahí tema lo de que la hay uretra, es un ¿no? goteo residual después de miccionar, ¿no? Pero ese es totalmente otro tema. Ahora, esto un poquito para hacer la diferencia es en el caso del hombre porque la uretra es más larga, ¿no? En el caso de nosotros las mujeres es mucho más corta. Es que, digamos, es otro piso pélvico y es otra función del piso pélvico. O sea, las mujeres van a soportar embarazos y partos y esa es una de las mayores causas de que después esos tejidos hayan sufrido. Poquito, o sea, cuando nace un bebito de 4 kilos, la cosa es dura, ¿no? Sí, pues es verdad. Excelente, comenzando por ahí entonces. Bueno, entonces me decías que habían 2 grandes grupos. Claro, uno era por estrés. O de esfuerzo.
O de esfuerzo. Si lo queremos poner, ¿no? La incontinencia de esfuerzo. Y la otra es la de urgencia. ¿Cuál es la de urgencia? Que de repente estamos conversando así y te da ganas de ir al baño y sales disparada y no llegas. O sea, antes de llegar ya se te escapó un poquitín, ¿no? Entonces, esos son Ahora, estamos hablando de poquitines. O un montón. Así. O sea, en cada una de ellas tú tienes graduaciones leve, moderada o severa. Leve es cuando son gotitas, claro. Moderada es un chorrito y severa es cuando se va. Así todo, ¿no? Pero ¿qué es lo que hace precisamente esa diferencia, ¿no? ¿Qué es lo que hace que pueda ser poquito o que pueda ser un montón? El tamaño del daño que tengas en el piso pélvico o del daño que tengas en la musculatura de la vejiga que no esté funcionando bien, porque cada una es por causas diferentes también, que las podemos explicar ahora. Pero de acuerdo a cuán avanzado esté el daño o la enfermedad, es que se te va a escapar más o menos, ¿no? ¿Tiene que ver el esfuerzo que una persona puede haber realizado en su vida? Por ejemplo, personas que cargan mucho peso. Claro. También tiene que ver. O sea, cualquier cosa que afecte la musculatura de la pelvis, los tejidos de sostén de la pelvis, ¿no? Por ejemplo, la vejiga está apoyada en una fascia, que es como una hamaca de un tejido duro. Y eso está sostenido, como una hamaca tiene cuerdas que van a la pared, está sostenido por unos ligamentos. Y ahí está puestecita la vejiga, la uretra. Entonces, si por un parto o si por tosedora crónica o paciente muy obesa, muy gordita o estreñida, o sea, todas esas cosas van generando tensión tanto en la fascia, que es la hamaca, donde está encima, como en los ligamentos, que son las cuerdas que sostienen la hamaca. Si alguna de esas se rompe, la vejiga se cae y la uretra queda sin sostén. Entonces, ¿qué es la uretra? La uretra es un tubito que permite que la orina salga de la vejiga para afuera. Piensa como una manguerita de bombero. Si la tienen agarrada los bomberos, el chorro va bien, pero si la sueltas con la presión, la cosa se pone, ¿no? Sale para todo, igualito acá. O sea, si no está sujeto y con un buen piso, pierde su función. Ahora, ¿qué hacer en esa situación? ¿Hay algo preventivo que se pueda hacer? Claro. O sea, para comenzar, por ejemplo, los embarazos deben ser controlados, los partos, de preferencia una institución, ¿no? O sea, que sea un parto lo menos traumático posible, evitar estreñimiento crónico, no fumar, no ser tosedor crónico, bajar de peso si eres obeso, hacer los ejercicios de Kegel, que son unos ejercicios para fortalecimiento de la musculatura de la pelvis. Son importantísimos y son muy fáciles. ¿Cómo son estos ejercicios? Es ajustar los músculos del periné. Por ejemplo, tú puedes comenzar a orinar y parar. Y comenzar a orinar y parar, ¿no? Y eso hacer ayuda. Fuerza, claro, o sea, y hacer fuerza con esos músculos. Entonces, como cualquier músculo, cuando tú vas al gimnasio y lo entrenas, el músculo se pone más fuerte, ¿no es cierto? Esa es la idea. Bueno, esas son las cosas básicas que uno puede hacer, ¿no? Eso es lo que te iba a decir. Qué bueno saber, en todo caso, que finalmente hay una manera preventiva. Esto... ¿elimina las posibilidades o las reduce? Exacto, las reduce. Claro, igualito, a medida que tú vas, digamos que la paciente va envejeciendo, ganando añitos, ¿no? Va entrando en menopausia, entonces todos esos tejidos empiezan a sufrir por la falta de hormonas. Entonces, en algunas pacientes basta con dar una cremita hormonal para que la cosa mejore muchísimo. Ahora, cuando ha habido un daño, cuando se rompieron los tejidos que sostienen, hoy en día se está haciendo una operación que es casi milagrosa, o sea, cuando está bien indicada, y que es poner una malla, una mallita, justo por debajo de la uretra para que la sostenga. Esta es una cirugía que la podemos hacer hasta ambulatoria, o sea, la paciente no tiene ni que quedar hospitalizada, cuando se quede es máximo una noche, que duele poquísimo y que la cura en el instante. Entonces es impresionante, ¿sabes qué? Para uno mismo es muy agradable sentir que la paciente que tuvo problemas durante tanto tiempo, que se aisló socialmente, ¿no? Porque a veces no quieren ir a las reuniones, salir, porque de repente se le escapa la orina. O sea, le devuelves una calidad de vida en un ratito, ¿no? Ahora, esta operación me imagino que está indicada sobre todo en casos severos, ¿no? Que puede ser... No, o sea, en pacientes con incontinencia moderada, lo que importa es qué tanto afecta tu calidad de vida, la incontinencia. O sea, si tú constantemente
digamos, yo qué sé, eres una ministra y estás ante gente y en televisión, o sea, si sea un chorrito, sí, no vas a querer que ocurra, ¿no? Ahora, y frente a esto, las posibilidades que ahora se ven, que se publicitan, por ejemplo, a través de la televisión, las alternativas que hay de como pañales y estas cosas que se usan, ¿qué ventajas tienen o qué desventajas? ¿Suprimen el olor, suprimen el fastidio de la sensación? ¿Cómo funciona esto? ¿Está indicado, claro, está bueno? La idea es que si tú puedes curar a un paciente, ¿para qué dejarlo enfermo y con pañal? ¿No? O sea, lo que uno debe tratar es de curar al paciente. Si el paciente no tiene cura, que use pañal. Ahora, pero esta operación que tú dices se realiza en todos lados, porque pongámonos, sí, claro, en todos pero ahí estamos hablando, digamos, la operación, ¿no? Y eso también debe quedar claro, la operación no es para todo el mundo, es para determinado grupo de pacientes, que tenga incontinencia urinaria de esfuerzo, que no haya sido operada antes y digamos, que el médico la seleccione como paciente adecuada. En esos casos es una maravilla, pero hay otros tipos de incontinencia en los cuales das pastillas, o sea, es otro tratamiento que no es quirúrgico, ¿no? Hay 100 otros tratamientos también no quirúrgicos para los otros tipos de incontinencia, sobre todo para los de urgencia. Ahora, pero junto con estas pastillas también se recomiendan estas alternativas. Un poco te pregunto esto pensando obviamente en el grueso de mujeres en el Perú, ¿no? Que evidentemente saliendo del contexto de Lima, en todo el Perú habrá, como tú dices... Hay consejos básicos, por ejemplo, si la paciente tiene que levantarse un montón de veces en la noche porque tiene que ir al baño a orinar a cada ratito, que ya no tome líquidos, por decir, si ella se va a ir a dormir a las 10, que ya no tome líquidos a partir de las 7. Que vacíe la vejiga, que orine exactamente antes de meterse en la cama a dormir. Que no tome alcohol o café, por ejemplo, o ají, cosas que pueden irritar las vías urinarias, ¿no? En general. Y que haga sus ejercicios de Kegel. O sea, con eso ya mucha gente va a mejorar. Entonces, estos ejercicios también pueden ser indicados incluso cuando ya se presentó el problema. Sí, claro. Excelente. Claro. Y eso también ayuda y contribuye. Puede ayudar. O sea, no pierdes nada intentándolo, ¿no? Definitivamente es algo totalmente inocuo que solo te puede hacer bien. O sea, no tiene cómo dañarte. Excelente. Y la otra parte del tratamiento ya es con pastillas y obviamente ya visitando a un profesional, ¿no? Sí, biofeedback, que es un tipo de entrenamiento de la vejiga, ¿no? Que, bueno, tú como psicóloga también conoces de eso. Excelente. Bueno, pues Enrique, muchísimas gracias por habernos visitado y sobre todo por tocar este tema que, como tú dices, es un tema tan común que se presenta en muchísimas mujeres y bueno, pues a ver cuáles son las alternativas, hoy en día, ¿no? Tiene solución, ¿no? O sea, las podemos ayudar. Exacto. Muchísimas gracias. Un gusto estar acá. Nosotros nos vamos rapidito a un corte y al regresar vamos a hablar otro tema de familia. Mi esposo es un hijo más. ¿Y cómo solucionamos este problema? Con esto volvemos.